Hola, buenos días, mi nombre es Sheila Martínez Collado y hoy estoy hablando sobre el tema de Derecho Civil en la materia Derecho Civil 1, Personas y Familias. Bueno, el Derecho Civil constituye a la rama del derecho privado que regula las relaciones jurídicas entre particulares. A esta se le reconoce como el núcleo fundamental del derecho privado, ya que ésta establece las bases de vida jurídica cotidiana, así abarcando materias tan importantes como la personalidad, la familia, bienes, las obligaciones y los contratos. Bueno, la importancia del patrimonio en derecho civil. Bueno, este es el conjunto de bienes, de derechos y obligaciones de una persona, lo que a su vez se vincula con la clasificación de los bienes, muebles e inmuebles, fungibles y no fungibles, consumibles y no consumibles. Bueno, en esta conclusión, conforme al libro de Rojina Villegas, el derecho civil es el que regula los aspectos más esenciales de la vida social, garantizando que las personas, tanto físicas como morales, puedan desenvolverse en la base del derecho. El derecho privado constituye que es un pilar fundamental en la formación de todo estudiante de derecho. Bueno, ¿qué diferencia hay entre derecho objetivo y derecho subjetivo? El derecho objetivo es el conjunto de normas jurídicas, el subjetivo, facultad de exigir una conducta determinada. ¿Qué significa el derecho civil? Sea supletorio. Este se aplica en ausencia de disposiciones en otras ramas del derecho. ¿Qué es una persona física en derecho civil? Bueno, es el ser humano considerado como sujeto de derechos y obligaciones. ¿Y cuáles serían los elementos de validez del acto jurídico? Es la capacidad del consentimiento objetivo ilícito en forma. ¿Qué papel cumpliría el consentimiento del acto jurídico? Bueno, es la coincidencia de voluntad que da origen de los efectos jurídicos. A continuación seguiremos con definición del acto jurídico. El acto jurídico es la manifestación de la voluntad que se realiza con la intención de producir conciencias del derecho, mismas que serían reconocidas y tuteladas por el ordenamiento jurídico. Esto permite a los particulares crear, modificar, transmitir o extinguir derechos o obligaciones. Hechos y actos jurídicos. Este establece que los hechos jurídicos sean aquellos acontecimientos naturales o humanos que producen efectos jurídicos independientemente de la intención de las personas. Por ejemplo, el nacimiento, la muerte, son hechos jurídicos. Ahora, los actos jurídicos serían aquellos voluntarios ilícitos que se realizan con la finalidad de producir conciencias de derecho, como la celebración de un contrato o el otorgamiento de un testamento. A continuación estaré hablando de Duguid sobre el acto jurídico y por qué tiene que ver mucho en esta rama. Bueno, el jurista francés criticó el concepto clásico, criticó que el acto jurídico, al considerar que la voluntad del individuo no es suficiente para explicar las consecuencias jurídicas. Según Duguid, citado en Rojina Villegas, lo verdaderamente es la función social del derecho, pues la eficacia de un acto no depende exclusivamente de la voluntad de las partes, sino del reconocimiento que el ordenamiento jurídico hace del área a asegurar la convivencia social. Su análisis de la definición del acto jurídico fue que, al analizar, observó que el acto jurídico combina dos elementos: la voluntad humana, que se expresa en la intención de producir consecuencias de derecho; la normatividad, que es la ley que determina si esa voluntad es válida y eficaz. Bueno, y como en conclusiones, me hace concluir que el acto jurídico es una de las bases más importantes del derecho civil y que permite que las particulares
ordenar sus relaciones mediante la autonomía de la voluntad, pero siempre bajo el marco del orden jurídico. Bueno, ahora seguimos con elementos de validez del acto jurídico. Según Rojina Villegas, el acto jurídico requiere ciertos elementos, validez para que se produzca legales. La validez da a referir que el acto, además de existir, sea reconocido por el derecho como eficaz. La licitud exige que el objeto, motivo o fin del acto no sea contrario a la ley moral ni al orden público, de lo contrario, se configura un acto ilícito. Dentro de estos actos inválidos encontramos la nulidad. Bueno, la nulidad, que puede ser absoluta o relativa. La nulidad absoluta ocurre cuando falta un requisito esencial que no puede convalidarse a la tesis de Bonicaz sostiene que la nulidad relativa es una de las medidas de protección jurídica más que una sanción. En cambio, la nulidad relativa permite que el acto se subsane, siendo invocable, es invocable solo por la parte afectada. Bueno, y en forma. Forma es el modo en que la voluntad debe manifestarse para que el acta tenga validez. Como actos consensuales se prefieren de acuerdo de la voluntad. Actos formales que la ley exige una forma específica como escritura pública, y actos solemnes cuya formalidad es requisito de existencia, como el matrimonio o el testamento. ¿Qué significa la solemnidad? Se entiende que como una forma de rango superior esencial para la existencia del mismo acto. A continuación estaré hablando de la persona jurídica. La persona jurídica en el derecho civil es la del sujeto que puede ser titular de derechos y obligaciones. Su estudio permite diferenciar entre los distintos tipos de sujetos que intervienen en las relaciones jurídicas. Esto hace que comprendan cómo se reconocen y protegen legalmente sus actos y patrimonios. Bueno, ahora está la persona física. La persona física son los seres humanos considerados sujetos a derecho, desde el nacimiento hasta su muerte. Esta categoría comprende siempre a todos los individuos que por su existencia biológica, adquieren la capacidad de ser titulares de hechos y obligaciones. Las personas morales. Ahora, las personas morales son entidades creadas por la ley o por la voluntad de los particulares con personalidad jurídica. Es propia para cumplir fines colectivos. Entre ellos se encuentran las sociedades, asociaciones civil, instituciones religiosas, sindicatos y entre otras organizaciones que son colectivas y pueden actuar en el ámbito jurídico como un solo sujeto. Bueno, ¿y qué diferencia hay entre una persona física y una persona moral? La persona física es un ser humano. La persona moral es ente colectivo creado por la ley o por particulares. El Código Civil de Nuevo León habla sobre las personas jurídicas y nos dice que personas físicas y morales son y regulan su personalidad jurídica y capacidad de ejercicio. ¿Cuándo se adquiere la personalidad de una persona moral? Bueno, con su constitución legal. ¿Qué sucede con la persona de una persona moral al disolverse? Se extingue con su disolución o liquidación. Mencionaré unos ejemplos de personas morales según el Código de Nuevo León, Civil de Nuevo León. Son sociedades, asociaciones civiles, sindicatos, instituciones religiosas, entre otros. Bueno, ¿por qué sería importante la personalidad jurídica en el derecho civil? Bueno, es que esta nos permite que individuos y colectivos ejerzan derechos y obligaciones de manera reconocida y protegidas por la ley. ¿Cuáles serían los atributos de las personas y físicas y morales? Los atributos de las personas son características esenciales
que permiten que identifiquemos, determinar su capacidad jurídica y regular sus relaciones patrimoniales y civiles. Estos atributos se aplican tanto a personas físicas como a morales, aunque con ciertas diferencias. El nombre permite identificar legalmente a la persona física, compuestos por elementos con nombre propio y apellidos. Es único y constituye un derecho personal protegido por la ley. Ahora, las personas morales. Estas personas se identifican mediante denominaciones o razón social, que debe constar de su constitución legal. Permite distinguirlos y otras entidades en el ámbito jurídico y comercial. Su domicilio. Bueno, el domicilio indica el lugar donde la persona tiene su residencia legal y donde pueden ser ejercidos sus derechos y obligaciones. El domicilio es voluntario, claramente es elegido por la persona, y legal, establecido por la ley, puede ser estatal. Ahora, capacidad jurídica define la aptitud de ser titular de derechos y obligaciones. Capacidad de goce permite ser titular de derechos desde el nacimiento. Capacidad de ejercicio permite ejercer estos derechos por sí mismo. Las restricciones, personas físicas menores o incapacitadas judicialmente o abajo de tutela pueden tener limitaciones. Personas morales. Su capacidad se regula según las normas que crean la entidad y determinan su ámbito de actuación. Patrimonio son los conjuntos de bienes, de derechos y obligaciones de una persona. Su regulación en el Código Civil de Nuevo León. El patrimonio constituye la base sobre el cual se pueden generar obligaciones y proteger los derechos de las personas. La diferencia: las personas físicas responden con todo su patrimonio, mientras las morales responden con los bienes asignados de la entidad. Su nacionalidad. Este concepto es el vínculo jurídico que une a una persona con un Estado, otorgándole derechos y sus obligaciones. Las personas físicas, nacionalidad mexicana por nacimiento o naturalización, según con el artículo 30 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Las personas morales. La nacionalidad se determina por estado civil o solo personas físicas. Por el país donde se constituyen o registran legalmente. Y en mi entendimiento, las diferencias entre la persona física y moral: en nombre. En la persona física es el nombre y apellido. En la persona moral, denominación o razón social. Su domicilio, residencia habitual. Y en persona moral, sede legal o administrativa. La capacidad en persona física, de goce y ejercicio con posibles restricciones. Y en persona moral, según normas de constitución. En su patrimonio, todo su patrimonio responde. En persona moral, patrimonio asignado a la entidad. Nacionalidad, por nacimiento o por naturalización en persona física. En persona moral, por constitución legal. Estado civil, en personas físicas sí y persona moral no. Como último tema del bloque 1 es registro civil. ¿Qué es el registro civil? Bueno, el registro civil es una institución jurídica esencial al derecho civil, cuya función es garantizar la seguridad jurídica de actos del Estado civil de las personas. Esta entidad se encarga de inscribir hechos y actos relacionados con la existencia, identidad del Estado civil y las relaciones familiares de las personas, como los nacimientos, matrimonios, divorcios y defunciones, entre otras. Su objetivo del registro civil es formalizar y dar constancia a los actos y hechos del Estado civil, asegurando que sean reconocidos y protegidos por la ley. Su organización y funcionamiento implican oficinas locales bajo la autoridad estatal, responsables de recibir solicitudes, levantar las actas, custodiar los libros
y expedir copias certificadas de actas de nacimiento, matrimonios, entre otras. Por mi parte sería todo lo del tema que tendría que exponer y lo que he aprendido un poco. De antemano muchas gracias y saludos.